En la vida, a veces, los momentos que definen nuestro destino llegan sin previo aviso. Son momentos fugaces, pequeños cruces de caminos que parecen insignificantes, pero que alteran nuestra realidad para siempre. Esta es la historia de Klaus y Dave, dos almas que se encontraron en el lugar y el momento equivocados, pero cuya conexión fue tan profunda que nunca dejaron de influir en la vida del otro, incluso después de la tragedia. Si te gustan las historias de amor complejas y conmovedoras, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios. Aquí, en Cine Orgullo, exploramos las relaciones más intensas que el cine queer tiene para ofrecernos. En este episodio exploramos una de las relaciones más conmovedoras y trágicas de The Umbrella Academy, la historia de amor entre Klaus Hargreaves y Dave. Una relación que nunca tuvo la oportunidad de florecer completamente, pero que marcó a ambos personajes de una manera indeleble. Esta es la historia de cómo el amor y la tragedia pueden ir de la mano, de cómo el destino, implacable e indiferente, se lleva todo lo que amamos sin que podamos hacer nada por evitarlo. Klaus Hargreaves, uno de los hermanos de la Umbrella Academy, es un personaje complejo, lleno de contradicciones. Desde joven, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Nació con la habilidad de comunicarse con los muertos, lo cual, lejos de ser un regalo, fue más bien una maldición. Su poder lo aisló de los demás, haciendo que se sintiera diferente, fuera de lugar. Creció bajo la estricta tutela de su padre, quien, en lugar de apoyarlo, lo veía como una anomalía, una falla que debía ser corregida. Como resultado, Klaus pasó gran parte de su vida buscando consuelo en el alcohol, las drogas y el caos, tratando de ahogar el dolor de su existencia. Pero como muchas veces ocurre, el amor llega de manera inesperada, y para Klaus, ese amor vino en forma de Dave, un joven soldado al que conoció durante la guerra de Vietnam. Dave, al contrario que Klaus, era un hombre lleno de vida. Siempre optimista, con una sonrisa que nunca dejaba de iluminar su rostro, parecía ser la antítesis de Klaus. Sin embargo, debajo de esa fachada de alegría, Dave guardaba secretos. Era un hombre que había sufrido, que también llevaba su propia carga de dolor y miedo. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? No te vayas, lo mejor está por venir. Quédate con nosotros para seguir descubriendo más secretos del cine. El encuentro entre Klaus y Dave fue fortuito, como suelen ser los momentos clave en la vida. Klaus, buscando escapar de la multitud y de los fantasmas que siempre lo acechaban, se refugió en una fiesta. En medio de la música y el bullicio, Dave se acercó a él, sin pensarlo demasiado. ¿Cómo te llamas?, Zrenia preguntó Dave, con su tono de voz despreocupado, como si Klaus fuera solo otra cara en la multitud. Klaus, por su parte, estaba acostumbrado a ser ignorado o evitado, pero algo en la mirada de Dave lo hizo detenerse. No era una mirada curiosa ni compasiva, sino una mirada que buscaba conexión, y esa conexión, aunque Klaus intentó resistirse, fue inmediata. Durante las semanas siguientes, Klaus y Dave comenzaron a verse más seguido. Al principio, sus interacciones fueron simples, conversaciones sobre nada, miradas furtivas, sonrisas tímidas, pero pronto, Klaus empezó a sentirse atraído por la calidez de Dave. Dave, por su parte, se dio cuenta de que había algo en Klaus que no podía ignorar. No solo era su atractivo físico, sino algo más profundo. Klaus, a pesar de sus defectos y su dolor, tenía una vulnerabilidad que lo hacía genuino, humano. Eso, más que todo lo demás, fue lo que cautivó a Dave. La relación entre ellos creció lentamente, pero cuando Klaus comenzó a abrirse a Dave, algo dentro de él cambió. Durante años, Klaus había guardado sus pensamientos y sentimientos para sí mismo, temeroso de mostrar su verdadera naturaleza. Pero con Dave, las paredes comenzaron a derrumbarse. Hablaron de sus miedos, de sus traumas. Klaus le contó sobre su habilidad para ver y hablar con los muertos, sobre cómo esa habilidad lo había marcado para siempre. Dave, sin juzgarlo, le dijo que entendía lo que era sentirse diferente, fuera de lugar. Para Klaus, esas palabras fueron un bálsamo. Por primera vez en su vida, sentía que alguien lo entendía de verdad, pero a pesar de esta conexión profunda, había algo que los separaba, el miedo.
Klaus tenía miedo de que, al abrir su corazón, el dolor que siempre había sentido lo consumiría. Por su parte, Dave temía que el amor que sentía por Klaus no fuera suficiente para sanar las heridas del pasado de Klaus. Ambos sabían que la guerra, el sufrimiento y la violencia los habían marcado de manera irreversible, pero, aún así, ambos continuaban viéndose, tratando de encontrar algún tipo de normalidad en medio del caos de sus vidas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. En un giro brutal de la vida, Klaus fue transportado al pasado, a la guerra de Vietnam. Allí fue testigo de la muerte de Dave en combate. La visión de Dave cayendo, herido y solo, fue un golpe devastador para Klaus. Aunque intentó hacer todo lo posible por salvarlo, el destino no le permitió cambiar lo que ya había ocurrido. Dave murió y Klaus quedó atrapado en un dolor insoportable. Esa muerte no solo le arrancó a Dave, sino que también le quitó la oportunidad de vivir el amor que había estado buscando toda su vida. Y si pensabas que ya habíamos llegado al final, aún queda mucho más por descubrir. Quédate hasta el último momento porque lo mejor está por llegar. Klaus regresó al presente, marcado por la tragedia. A pesar de que estaba rodeado por sus hermanos, no podía evitar sentir que una parte de él se había ido para siempre. El dolor de haber perdido a Dave, la sensación de impotencia al no haber podido cambiar el curso de los acontecimientos, lo consumían. A pesar de la vida que había tratado de reconstruir, Klaus nunca dejó de pensar en Dave. Cada vez que miraba el futuro, lo veía como un lugar vacío, un espacio sin sentido sin él. Por su parte, Dave nunca supo la profundidad del amor que Klaus sentía por él. Para él, su relación con Klaus había sido una amistad profunda, una conexión que lo había marcado de maneras que nunca había experimentado antes. Si bien no compartieron el amor de manera explícita, ambos sabían que lo que sentían el uno por el otro era algo especial, algo que trascendía la amistad. Pero la vida y la muerte se encargaron de separarlos antes de que pudieran explorar ese amor más a fondo. La relación entre Klaus y Dave es un recordatorio de que el amor a veces no tiene la oportunidad de desarrollarse como queremos. Es una historia de amor no correspondido, de momentos perdidos y de sueños no cumplidos. Sin embargo, también es una historia de lo que podría haber sido, una historia de dos personas que en circunstancias diferentes tal vez habrían tenido la oportunidad de construir una vida juntos. Aunque su relación no tuvo un final feliz, lo que compartieron fue real, y eso es lo que importa. La muerte de Dave dejó una marca indeleble en Klaus. No solo fue la pérdida de un ser querido, sino también la pérdida de una oportunidad. Y aunque Klaus intentó seguir adelante, la sombra de Dave lo siguió durante toda su vida. En sus momentos más oscuros, Klaus aún se encontraba buscando consuelo en las mismas sustancias que lo habían alejado de su humanidad, pero nada podía llenar el vacío que Dave había dejado. A veces las conexiones más profundas no están destinadas a ser, y a veces el amor se convierte en un recuerdo que nos persigue, en un eco de lo que pudo haber sido. La historia de Klaus y Dave nos recuerda que, incluso en las circunstancias más trágicas, el amor tiene el poder de cambiarnos para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, compartir y suscribirte a Cine Orgullo para más relatos que nos muestran las distintas formas en que el amor puede transformarnos, incluso cuando parece que todo está perdido.